Buenos días con todos. En esta ocasión, mi equipo, el equipo 3, les va a presentar circulación arterial, venosa, linfática, además de hipertensión. Como una introducción, tenemos que la circulación va a consistir en atender las necesidades del organismo, es decir, transportar nutrientes hacia el organismo, a los tejidos, específicamente transportar productos de desecho, hormonas, entre otras. Vamos a tener las pulsaciones de la presión arterial, en la que tenemos que una oleada de sangre que llena las arterias con cada latido cardíaco. Si no fuera por la distensibilidad del sistema arterial, toda esta sangre nueva va a tener que fluir a través de los vasos sanguíneos periféricos casi instantáneamente, solo en la sístole cardíaca, y no se produce flujo durante la diástole. Como podemos ver en la imagen, se muestran las fluctuaciones de la presión arterial en la raíz de la aorta. En un adulto joven, el sano, la presión en el pico de cada pulso, lo que le domina presión sistólica, es decir, 120 milímetros de mercurio. Vamos a tener también los perfiles anormales de la presión de pulso en la siguiente diapositiva, además de que tenemos dos factores importantes que afectan a la presión de pulso: el volumen sistólico del corazón y la compliancia, es decir, la distensibilidad total del árbol arterial. Hay un tercer factor también, pero es menos importante, que es la eyección del corazón durante la sístole. En los perfiles anormales de la presión de pulso, algunas situaciones fisiopatológicas de la circulación provocan perfiles anormales de la onda de pulso de presión. Esto puede alterar la presión del pulso. Entre ellas tenemos las más importantes, que son estenosis aórtica, que es la agrandación del vaso, el conducto arterioso permeable y la insuficiencia aórtica. Entre la transmisión de los pulsos de presión hacia las arterias periféricas, vamos a tener que el corazón va a expulsar la sangre hacia la aorta durante la sístole. Primero se distiende solo la porción proximal de esta aorta, por lo que la inercia de la sangre impide el movimiento brusco de la sangre hacia la periferia. No obstante, el aumento de la presión en la aorta proximal supera rápidamente esta inercia, y frente de onda de distensión se va extendiendo a lo largo de la aorta. Métodos clínicos para medir las presiones diastólicas y sistólicas. No resulta práctico usar métodos donde se requiere la inserción de la aguja dentro de la arteria para obtener determinantes sistemáticas de la presión arterial, o se usa cuando se requiere estudios especiales. Podemos utilizar el método de auscultación. Método de auscultación. El método se utiliza para medir las presiones arteriales sistólicas y diastólicas. Consiste en colocar un estetoscopio sobre la arteria anticubital y aplicar presión con un manguito de presión arterial en la parte alta del brazo. Cuando la presión del manguito es lo suficientemente alta como para cerrar parcialmente la arteria durante el ciclo de presión arterial, se escucha un sonido con cada pulsación. Estos sonidos son conocidos como ruidos de Korotokov. Es en honor a Nikolai Korotokov, un ruso que describió en 1905. En la siguiente diapositiva, podemos observar que las presiones arteriales normales medidas por el método de auscultación. El incremento de la presión arterial con la edad se debe a los defectos del envejecimiento en mecanismos de control de la presión sanguínea. Los riñones desempeñan un papel fundamental en la regulación a largo plazo de la presión arterial. Se ha observado que estos órganos experimentan cambios definitivos con la edad, especialmente después de los 50 años. En la figura, las presiones arteriales sistólicas y diastólicas se puede observar que varían, depende de la edad. Presión arterial media. La presión arterial media se calcula como la media de las presiones arteriales medidas en un periodo de tiempo, a diferencia de la medida de las presiones sistólicas y diastólicas. La presión arterial media no es igual a esta suma debido a que el ciclo cardíaco es de más tiempo a la diástole que la siástole. Por lo tanto, la presión arterial se asemeja más a la presión diastólica durante la mayor parte del ciclo cardíaco. La presión arterial medida en esa determinada es un 60% por la presión diastólica y un 40% por la presión siastólica. El sistema venoso. Las venas y su función. Son capaces de disminuir y aumentar su tamaño, con lo cual pueden almacenar pequeñas o grandes cantidades de sangre y mantener la sangre disponible para cuando la necesite el sistema circulatorio. Las venas también pueden impulsar la sangre mediante la denominada bomba venosa, que ayuda a regular el gasto cardíaco. La relación con la presión en la aurícula derecha, presión venosa central y la presión venosa periférica. Como la sangre de las venas sistémicas fluye hacia la aurícula derecha, cualquier cosa que afecte la presión de esa cámara afectará normalmente a la presión venosa en otros lugares del cuerpo. La presión normal en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio, pero puede aumentar hasta 20 o 30 milímetros de mercurio en condiciones de anómalo. El aumento de la resistencia venosa puede aumentar la presión venosa periférica. Cuando las venas grandes están distendidas, ofrecen poca resistencia al flujo sanguíneo. Muchas de las venas grandes que entran en el tórax están comprimidas por los tejidos circundantes, así que están colapsadas o al menos parcialmente colapsadas hasta un estado agónico.
ovoide. La presión de las venas periféricas normalmente es de 4 y 7 milímetros de mercurio, más alta que la presión en la aurícula derecha, y el aumento de la presión en la aurícula derecha aumenta la presión venosa periférica. Cuando esta presión en la aurícula derecha aumenta por encima de sus niveles normales de 0 milímetros de mercurio, la sangre comienza a volver hacia las venas grandes y las abre. Cuando esta presión en la aurícula derecha aumenta aún más, provoca el incremento correspondiente de la presión venosa periférica. Presión gravitacional afecta a la presión venosa. Tiene que ver con la presión gravitacional hidrostática y se produce dentro del aparato vascular del humano y se da por el peso de la sangre que se encuentra en las venas. Cuando el ser humano se encuentra en bipedestación quieta, la presión en los pies es de más 90 milímetros de mercurio y se da por el peso hidrostático en la sangre que se encuentra en las venas, especialmente en el corazón y los pies. Las válvulas venosas y el bombeo venoso influyen en la presión venosa. Si no existieran válvulas en las venas, el efecto de la presión gravitacional haría que la presión venosa de los pies de más 90 milímetros de mercurio en un ser humano de bipedestación. Cada vez que se mueven las piernas, se tensan los músculos y se comprimen las venas de los músculos y empuja la sangre. La dirección del flujo venoso va hacia el corazón y reduce la presión de las venas. Este sistema se conoce como bomba venosa y mantiene la presión venosa en los pies en torno a los 25 milímetros de mercurio en un adulto que camina. Finalmente tenemos las venas que actúan como reservorios de sangre, en donde el 60% del sistema circulatorio se encuentra en venas y existen porciones distendibles del sistema circulatorio que actúan como reservorio. Tenemos, por ejemplo, el vaso que libera 100 mililitros, el hígado que libera cientos de mililitros y las venas abdominales grandes que liberan 300 mililitros. Y finalmente los plexos nerviosos situados bajo la piel que liberan cientos de. El sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene que ver con la hipertensión arterial. Desde el hígado se libera angiotensinógeno, mientras que del riñón, desde las células yuxtaglomerulares, se libera la renina, en donde también se tiene por concepción la inhibición de la renina por diferentes factores. Esto se va a unir a la angiotensina 1, la cual es una molécula inactiva, hasta que llega la ECA, que es una enzima convertidora de angiotensina que proviene del pulmón, en donde la activa es siendo angiotensina 2, la cual da una constricción vasocardiovascular periférica, pasando a un remodelamiento vascular, ya que la presión que se aumenta mientras se da la angiotensina 2, estimulando la aldosterona en las glándulas suprarrenales, aumentando la reabsorción del sodio de la orina y la extracción de potasio, hace que tenga un balance hídrico normal. ¿Cuáles son los factores que tenemos involucrados en la SRAA? El desequilibrio de factores, los vasodilatadores como el óxido nítrico y los vasoconstrictores como las endotelinas y el tromboxano intracelular, mientras que el sistema de la proendotelina, ET1, ET2 y ET3, mientras que la ET1 es de carácter paracrino y sistémico. El tono tiene que ver con el tono vascular, con una concentración de 0,5 a 2 picogramos por mililitro, con una excreción renal involucrada en el sodio agua y un remodelamiento por hipoplasia y hipertrofia. La vasoconstricción de la endotelina y tromboxano intracelular tiene una remodelación, ya que la inflamación que se produce es un ciclo. Mientras más inflamación exista, más fibrosis y más capacidad de la presión arterial se dará, por lo que va a existir más inflamación. Esto se tiene que ver con la bulimia, la resistencia vascular periférica y la presión arterial, ya que son valores directamente proporcionales en esta fórmula, en donde la bulimia tiene que ver con el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, dándonos un aumento o disminución de la presión arterial según los valores indiquen. Las enfermedades secundarias que van a alterar este sistema son las enfermedades renales, enfermedades endocrinas, en donde se aumenta la aldosterona a niveles bastante altos, la feocromocitoma, en donde se genera un tumor renal, aumentando las catalectominas, el trastorno del sueño y enfermedades vasculares. Además, los medicamentos y sustancias inhiben al sistema renina-angiotensina-aldosterona en sus capacitores y sus conectores de estas moléculas. Los trastornos del sistema nervioso central, en donde se involucran los receptores y el aumento de la renina, noradrenalina y adrenalina secretada desde la médula del riñón, mientras que, por ejemplo, en el embarazo, en donde se da una precisión positiva, ya que el peso del bebé no permite el buen flujo de sangre, se aumenta la presión en hígado y riñones, aumentando la presión arterial, por lo tanto, reciben mayor capacitancia de fuerza, lo que altera las células de estos órganos, y la obesidad, en donde se aumenta la bulimia por la cantidad de colesterol o ácidos grasos en vasos. El sistema linfático. El sistema linfático representa una vía accesoria a través de la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Los vasos linfáticos transportan las proteínas y las macropartículas de los espacios tisulares.
tenemos que tomar en cuenta que la linfa se forma a partir de líquido intersticial filtrado de los capilares sanguíneos en los tejidos. Casi todos los tejidos del organismo tienen vasos linfáticos, especialmente que drenan el exceso de líquido directamente de los espacios intersticiales. Hay algunas excepciones, como las porciones superficiales de la piel, el sistema nervioso central, el endomisio de los músculos y del hueso. Todos los vasos linfáticos de la mitad inferior del organismo se vaciarán en el conducto torácico, que a su vez se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia izquierda. La linfa de la mitad izquierda de la cabeza, el brazo izquierdo y algunos territorios del tórax entra en el conducto torácico antes de que se vacíen las venas. La linfa del lado derecho del cuello y la cabeza, el brazo derecho y algunos territorios del tórax derecho entran en el conducto torácico derecho, mucho menor que el conducto torácico izquierdo, que se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena subclavia derecha y la vena yugular interna. Velocidad del flujo linfático. Como ya sabemos, un ser humano en reposo pasa 100 mililitros por hora en el flujo linfático a través del conducto torácico. Otros 2000 influyen hacia la circulación cada hora a través de otros canales, con un total del flujo linfático estimado en torno a 120 mililitros por hora o 2 a 3 litros al día. El efecto de la presión del líquido intersticial en el flujo linfático. En esta figura observamos la relación entre la presión del líquido intersticial y el flujo linfático en la pata de un perro. Se observa el flujo linfático que alcanza el máximo cuando la presión intersticial aumenta ligeramente por encima de la presión atmosférica, 0 milímetros de mercurio. Es que es la elevación de la presión hidrostática capilar, el descenso de la presión coloidosmótica del plasma, el aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial y el aumento de la permeabilidad de los capilares. Pues todos estos factores consiguen el equilibrio del intercambio de todos los líquidos en membrana capilar sanguínea a favor del movimiento del líquido intersticio, con lo que aumenta al mismo tiempo el volumen del líquido intersticial, la presión del líquido intersticial y el flujo linfático. La bomba linfática aumenta el flujo linfático. Entonces, hay válvulas en todos los vasos linfáticos. Estudios de movimientos de los vasos linfáticos nos han demostrado que cuando los vasos linfáticos de recogida o mayores se estiran por el líquido, el músculo liso de su pared se contrae automáticamente. En esta figura podemos observar la estructura de los capilares linfáticos y un vaso linfático colector que muestra también las válvulas linfáticas. El bombeo causado por la compresión externa e internamente de los vasos linfáticos. Hay factores externos que comprimen intermitentemente el vaso linfático y provocan también el bombeo. En orden de importancia, estos factores son los siguientes: la contracción de los músculos esqueléticos circundantes, el movimiento de cada parte del cuerpo, pulsaciones de las arterias adyacentes a los linfáticos, comprensión de los tejidos por objetos situados fuera del cuerpo. La bomba linfática es muy activa durante el ejercicio, aumenta el flujo linfático 10 a 30 veces, mientras que en reposo el flujo linfático se vuelve casi cero. La bomba linfática capilar. El capilar linfático también puede bombear la linfa, efecto que se suma al bombeo producido en los vasos linfáticos mayores. En resumen, los dos factores principales que se determinan en el flujo linfático son: 1, la presión del líquido intersticial; 2, la actividad de la bomba linfática. Entonces determinamos que la velocidad del flujo linfático se encuentra determinada por el producto entre la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. Y por último, el sistema linfático tiene un papel clave en el control de la concentración de proteínas, el volumen y la presión del líquido intersticial. El sistema linfático tiene un papel importante para el control de: 1, la concentración de proteínas en los líquidos intersticiales; 2, el volumen líquido intersticial; y 3, la presión del líquido intersticial. Un caso clínico, cual va a tratar de un varón de 63 años sin antecedentes familiares de interés. Como antecedentes personales, vamos a tener que este presenta que es fumador de 10 cigarrillos al día. También vamos a tener que tiene diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 6 años en el tratamiento dietético y con buen control. Tiene hipertensión arterial diagnosticada hace 5 años, pero la tiene mal controlada. Vamos a tener que la exploración física era completamente normal con enalapril. Vamos a tener que este tenía una presión de 170-90 milímetros de mercurio. Exploraciones complementarias, según la analítica completa, todo era normal, excepto de que se objetivaba un ligero aumento de la creatina. Como se pueden observar en las imágenes, en la primera imagen tenemos que y es una imagen de arteriografía de estenosis importante de la arteria renal izquierda a 10 milímetros de Austin. Y en la otra imagen vamos a tener la imagen de arteriografía, que es la misma, pero este es un aspecto de esta misma arteria tras la realización de angioplastia con la colocación de endodrotesis. El tratamiento vamos a tener que se puede dar con tratamiento médico, angioplastia, con o sin endroprotesis, la cirugía revascularizadora.